Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Empresariales y la carrera de Contabilidad de la Universidad de Lima les da la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestra 35 jornada contable tributaria, cierre contable y tributario en un contexto de COVID-19. Voy a presentarles a Lucho Luis Felipe Noriega, director de la carrera de contabilidad, quien les va a dar a ustedes las palabras de bienvenida en este segundo día de la jornada contable. Adelante, Lucho. Buenas tardes con todos, espero que se encuentren bien de salud. Bueno, para mí es un honor, un gusto empezar dando las palabras a esta segundo día de nuestra jornada, nuestra 35ª jornada contable y tributaria. Y para mí es un gusto muy especial porque Néstor va a tener en un momento la presentación de nuestra primera expositora, una expositora de lujo, socia de EY, pero lo que me interesa decir en este momento, para robarle a Néstor, es que ella es egresada de nuestra alma mater, como muchos de nosotros. Bueno, sin mayores preámbulos, te paso la palabra a Néstor y agradezco la participación de todos ustedes a este importante evento que ha hecho con mucho trabajo en la carrera de contabilidad de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Gracias, Lucho. Antes de presentar a Mirel Silva, debo aclarar de que el chat está desconectado, deshabilitado, hasta que la expositora termine su presentación, con la finalidad de guardar el buen orden y no interrumpir la presentación que nos va a hacer. Minutos antes a que concluya su exposición, lo volvemos a habilitar para que ustedes hagan las preguntas que consideren conveniente y entrar a una ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Mirel Silva es contadora pública colegiada por la Universidad de Lima. Es máster en Management por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Executive MBA por Centrum School Business. Realizó diversos cursos de liderazgo en Kellogg School de Management, Estados Unidos. Tiene cursos de especialización en European Entrepreneurship en EA Business School en España y de Asia Entrepreneurship en AB Friedman Business School de China. Cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo asesoría en temas de negocio y ejecución de proyectos, principalmente en empresas de los sectores de telecomunicaciones, manufactura, retail y desarrollo inmobiliario. Actualmente es socia de auditoría en EY, Perú. Bienvenida, Mirel. Adelante, puedes comenzar con tu exposición. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a las autoridades de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad por la gentil invitación que me hicieran para participar en esta jornada contable tributaria. Esta tarde les comentaré los principales aspectos a tener en cuenta en el proceso de cierre contable de estados financieros, teniendo en consideración el reto que supone reflejar en estos los impactos del COVID-19. Tanto el año 2020 como el 2021 son años muy retadores en el ejercicio de la profesión contable, ya que la medición y presentación de los estados financieros se han visto afectados en forma significativa. En esta exposición trataré de tocar las principales áreas de impacto. No son todas, pero son las que consideramos más relevantes. La agenda estará compuesta principalmente por ver cuál es el impacto del COVID-19 en el entorno económico peruano y luego cuáles son los principales impactos. Para poder evaluar cuáles son los impactos en los estados financieros, nosotros los contadores tenemos primero que fijarnos cuál es el entorno, cuál es el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Para ello, y en base a información del BCR, en el portal que tiene en su web,
vamos a dar unos indicadores y vamos a ver cómo estos tienen impacto en las empresas y en la preparación de los estados financieros. Vemos, por ejemplo, que el PBI mundial bajó en un 5% aproximadamente. Voy a redondear cifras. La expectativa para el año 2021 es que haya una recuperación de ese mismo porcentaje, ligeramente superior. En relación al Perú, vemos que nuestro PBI decreció en un 11.5% y la expectativa, y todos rogamos que así sea, es que este año podamos recuperar todo lo que perdimos el año anterior. El índice de la Bolsa de Valores de Lima decreció en un 1.4%. La devaluación de la moneda, o dicho de otra forma, la apreciación del dólar frente al sol, subió en un 7%, una de las más altas de los últimos años. Luego, en el sistema financiero, vemos que la refinanciación y reprogramación de deudas alcanza al 30% de la cartera de clientes de los bancos. Y la recaudación tributaria ha tenido un decrecimiento del 23%. Todo esto nos da indicios de lo que ya sabemos, de que obviamente tenemos una crisis económica que está afectando en forma significativa a las empresas. Frente a esto, ¿qué han dicho los principales reguladores, tanto internacionales como nacionales, relacionados a la presentación de estados financieros? La máxima autoridad europea que rige a las empresas que cotizan en las diferentes bolsas en Europa, a través de la declaración anual, establece 4 áreas claves que deben tenerse en cuenta en la preparación de los estados financieros bajo norma internacional y financiera. Se tiene que hacer una evaluación de empresa en marcha, del principio por el que se preparan los estados financieros, de empresa en marcha. Se tiene que hacer un hincapié en la evaluación del deterioro de los activos de larga duración. Se tiene que hacer una evaluación de los instrumentos financieros y luego un hincapié en los contratos de arrendamiento. Por su lado, el Securities and Exchange Commission estableció a través de la guía de divulgación número 9 y número 9A una orientación para la divulgación del impacto en los estados financieros sobre las operaciones que han tenido las compañías, qué tanto han sido impactadas por el COVID, qué tanto ha sido impactada la liquidez y los recursos de capital. En el Perú, la Superintendencia de Mercado de Valores, a través de las circulares 140 y 145, estableció guías de consideraciones y recomendaciones para la evaluación de los riesgos sobre los estados financieros y las comunicaciones de las actividades de seguimiento. Lo que establece la SMB es que no solamente se hayan establecido guías especiales dentro de las empresas para ver cómo se van a mitigar los riesgos que se han encontrado, sino el follow-up que se les tiene que hacer a estos riesgos identificados durante el periodo. En este contexto, según la encuesta de opinión del INEI en Lima Metropolitana del impacto del COVID en las empresas, recuerden, solamente es en Lima, pero es un indicio importante. Los principales problemas que enfrentan las empresas son los siguientes. Un 77% aproximadamente ha experimentado disminución en la demanda. Un 50% ha paralizado su producción en algún momento. No significa que todo este tiempo ha estado paralizada, sino que ha tenido que paralizar en algún momento su producción. 37% de las empresas sufrieron de desabastecimiento de materias primas e insumos. 45% de las empresas tuvieron pérdidas de capital de trabajo.
y un 53% aproximadamente sufrió retrasos en el cobro de las facturas. ¿Cuál ha sido el impacto de este contexto en las empresas? Número uno, las empresas han visto una reducción importante en el volumen de sus ventas, en los márgenes con los que operan y obviamente en la utilidad que tienen. Luego se han visto en la necesidad de efectuar registros por deterioros de activos utilizados en las operaciones. Hay desmedros y obsolescencia en los inventarios, pérdidas por incobrabilidad en las cuentas por cobrar, pérdidas por diferencia de cambio, modificaciones en los contratos de arrendamiento, evaluación de las empresas, del principio de empresa en marcha y modificación de los contratos de deuda. Como les dije en un inicio, no son todos, pero son los principales y son los que yo me ocuparé en esta presentación. En relación al impacto de la apreciación del dólar frente al sol, vamos a ver que vamos a tener pudieran existir impactos en lo que es la moneda funcional y la contabilidad de coberturas. Vamos a centrarnos en el contexto específico del tipo de cambio. Vimos que el tipo de cambio había tenido una apreciación del dólar frente al sol en un 7%. Otro indicador, de acuerdo a la SBS, es que, por ejemplo, en el año 2019 existían 665 millones de dólares, 665, sí está bien, millones de dólares en contratos de coberturas de instrumentos financieros derivados. Este se ha visto incrementado en el año 2020 a 2.732 millones. ¿Cuáles son los tipos de contratos de instrumentos derivados a los que se refiere? Son los forwards de divisas, los swaps de moneda y las opciones de moneda. ¿Cuáles son los principales riesgos contables usuales relacionados específicamente a este contexto? Puede existir una mala definición de la moneda funcional. Por ejemplo, una empresa que vende, compra y paga a sus principales stakeholders en dólares tendría que hacer una evaluación de cuál es su moneda funcional, ya que mantener el sol como moneda funcional puede generarle en este contexto pérdidas significativas por diferencia de cambio. No digo que tengan que hacerlo, lo que digo es que tienen que sentarse a evaluar si efectivamente la moneda funcional está bien determinada. ¿Ok? Adicionalmente, por ejemplo, tenemos que las estrategias de gestión de riesgo de monedas pudieran estar mal diseñadas. Es decir, que ante posiciones pasivas de moneda extranjera no se han tomado las coberturas necesarias. ¿Qué implica posiciones pasivas de moneda extranjera? Es cuando, por ejemplo, las empresas tienen sus instrumentos financieros normales, caja, cuentas por cobrar, en moneda extranjera, tienen pasivos también en moneda extranjera y los pasivos superan a los activos. Si tenemos una posición pasiva, lo más probable es que tengamos, ante una situación como la que estamos viviendo, tengamos una pérdida por diferencia de cambio. Entonces, ante esto, las empresas podrían agarrar y tomar coberturas dependiendo del volumen que tengan de posición pasiva en moneda extranjera. Adicionalmente, las estrategias, cuando las empresas, por ejemplo, sí tomaron coberturas, estas coberturas pudieran no estar formalizadas. Lamentablemente, en este caso, los impactos van a ir directamente en los resultados del periodo. ¿Ok? Otro tema puede ser que los valores razonables de los derivados están mal estimados. Otro impacto puede ser
que también la apreciación del dólar impacta en las transacciones previstas de importaciones y exportaciones y que están afectados por la pandemia. Y luego, otro tema que que es importante es ver el sustento que deben tener este tipo de transacciones para fines fiscales, ¿no? Que tienen que hacer. Ante esto, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones para poder hacer un adecuado cierre contable? Número 1, establecer una estrategia y política de riesgo con derivados o coberturas naturales, es decir, basados en posiciones de moneda extranjera que hayan calzado activos y pasivos monetarios, ¿no? Luego, recomendamos un sustento contable y tributario para las auditorías y fiscalizaciones, principalmente cuando se han tomado instrumentos de cobertura, tener bien documentado. Un entendimiento adecuado de las dinámicas contables, estimar adecuadamente el valor razonable de los derivados, y luego revisar las divulgaciones aplicables en el uso de coberturas. En relación al impacto del deterioro de activos financieros, tenemos que considerar lo siguiente. ¿Cuál es el contexto? Siempre a lo largo de esta exposición, cada uno de los puntos los pondré en el contexto que les aplica. Tenemos que el 53% de las empresas aproximadamente presentaron retrasos en el cobro de facturas. Y 45% de ellas tenían pérdidas de capital de trabajo. Obviamente, ¿cuál es nuestro principal riesgo? Que tengamos unas provisiones importantes para malas deudas. Y de acuerdo a los requerimientos de la NIF 9, los cálculos de las pérdidas esperadas van a verse afectados en forma significativa. Para empresas no financieras, esta forma de cálculo no es para empresas financieras, sino para no financieras. ¿Cuál es nuestra recomendación? Número 1, se tendrá que separar los clientes, o sea, con saldos importantes de los clientes con saldos menos importantes, donde posiblemente haya mayor volumen. Primero, dirigiéndonos exclusivamente a los clientes que tienen montos significativos por cobrar, se tiene que hacer una evaluación individual y evaluando el riesgo que ha tenido el COVID-19 en dichas empresas. Por muy buen cliente que haya sido uno de los clientes de las empresas, pero si ha sido afectado en forma significativa por el COVID-19, definitivamente la recuperación de esa cuenta por cobrar va a ser bien, bastante dudosa. Entonces tenemos que evaluar el impacto en los clientes del COVID-19. ¿Qué se hace con los clientes que posiblemente sea un mayor número y de montos menores? En este caso, se tiene que hacer las matrices de transición. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los periodos de información. Una cosa sumamente importante es la segmentación, que muchas empresas fallan en esta parte porque quieren tratar a toda su masa de clientes de una forma similar, cuando esto tiene que ser segmentado, ¿no? Para efectuar una evaluación acertada, la segmentación de clientes debe ser, por ejemplo, por sectores, por zona geográfica, por canales de distribución, por condiciones de pago y por morosidad. Es entre otros. Puede haber otros aspectos, pero estos son los principales. Luego también se tiene que dar una especial consideración a aquellos clientes donde ha habido refinanciaciones de las deudas o reprogramaciones de las mismas. Se tiene que establecer bien cuál es el ratio de pérdida, ¿ok? Y luego se tienen que reevaluar los factores prospectivos con los que se hace el forward looking.
Estos factores deben incluir el impacto de las probabilidades de pérdida en base a factores de riesgos como el PBI, la inflación, incluyendo los factores de riesgo del sector industrial donde las empresas se desarrollan. También debemos de revisar cuáles son los impactos en las revelaciones en las notas a los estados financieros. Esto es sumamente importante. En relación al impacto del COVID-19 en la desvalorización de inventarios, tenemos que considerar el contexto. Igual, 50% de las empresas tuvieron una paralización de la producción. Un 37% sufrieron desabastecimientos de materias primas e insumos. ¿Esto qué nos lleva? Si tenemos paralizaciones de producción y desabastecimiento de materias primas, lo más probable es que pudiera tener un impacto en las estimaciones de desvalorización de existencias. Entonces ahí tendríamos que evaluar bien, porque son nuevos criterios los que se tienen que tomar para poder hacer la provisión por desvalorización de existencias. ¿Cuáles son nuestras sugerencias? Se tendría que revisar los criterios usados para estimar la provisión por la desvalorización de inventario, evaluar el impacto de los niveles de obsolescencia en los inventarios, ya que existe una menor rotación por cambios en el comportamiento del mercado. Pudiera focalizar la evaluación de la rotación de productos no esenciales y altamente perecibles, ¿ok? Evaluar también el valor neto de realización, ya que por las condiciones de mercado en algunos sectores el precio de venta de los productos está por debajo del costo al que fueron registrados en la contabilidad. Todo esto obviamente tiene que tener un impacto nuevamente en las divulgaciones de las notas a los estados financieros, ¿no? Por otro lado, la menor actividad de operación de las empresas puede tener un impacto en la evaluación del deterioro de activos de larga duración. Para ello debemos considerar el siguiente contexto. 75% de las empresas están operativas. O sea, eso significa que hay más o menos un 24.5% de empresas que no están en operación. Eso es importante tener en este contexto. Luego, en aquellas empresas que tienen ventas, ¿ok? El comportamiento ha sido el siguiente. Un 67.4% disminuyeron las ventas. Un 7.2% aumentaron sus ventas. Un 13.7% mantienen el nivel de ventas respecto al año 2019 y un 12% aproximadamente no ha tenido ventas durante el periodo. Esta información está basada en la encuesta de opinión sobre el impacto del COVID en las empresas de Lima Metropolitana del INE. Este contexto a nosotros nos dice de que tenemos activos productivos que no están siendo usados en toda su capacidad. Debido a ello, los activos de larga duración necesitan una evaluación un poco más extensa. ¿Cuáles son los activos que nosotros tenemos que evaluar? En este caso tenemos el goodwill, los activos fijos, los activos intangibles de vida indefinida, las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Luego tenemos que hacer una evaluación en cada una de las empresas. ¿Cuáles son los indicadores de deterioro? Tenemos que evaluar los indicadores externos y los internos. En el caso de los externos tenemos que el valor de los activos puede haber disminuido, pueden existir cambios significativos adversos, económicos, políticos, legales, tecnológicos, entre otros.
puede haber un incremento en la tasa de interés y una caída en la capitalización bursátil. Respecto a los aspectos internos, puede haber obsolescencia del valor del activo, puede haber cambios significativos en el uso que se le da a estos y una disminución en el rendimiento de estos activos. El criterio contable que prima, y todos ustedes sabrán esto, no necesitaría repetirlo, es que los activos tienen que ser registrados al valor, se tiene que comparar el valor recuperable versus el valor en libros, ¿ok? El valor recuperable tiene que ser mayor que el valor en libros. El valor recuperable puede estar establecido por el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en uso. Pero para hacer esta evaluación en la recuperabilidad de los activos de larga duración, hay supuestos relevantes que tienen que ser considerados y que van a tener un impacto significativo con el contexto que les he detallado. Primero que nada, en estos activos que están siendo evaluados, lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son las unidades generadoras de efectivo. ¿Ok? Porque a ese nivel es que tienen que establecerse los flujos proyectados futuros. Entonces, el segundo paso, una vez establecida cuál es la unidad generadora de efectivos, va a ser la proyección de los flujos de efectivos futuros. Luego, se tiene que determinar la tasa de descuento. Esa tasa de descuento tiene que ser afectada por los riesgos de la industria y los riesgos propios de la empresa. Y luego, que se tiene el flujo futuro con la tasa de descuento adecuada, se tiene que hacer una sensibilización de los resultados con diferentes escenarios, para ver el rango en el que se puede estar moviendo la desvalorización del activo, si hubiera o no. ¿Ok? Adicionalmente, los periodos en que una planta está parada tienen impacto en la evaluación del inventario en relación a la depreciación que es cargada al costo de los activos. El gasto por depreciación, cuando se ha elegido el método de línea recta, no se va a dejar de calcular por los periodos en que las plantas están paradas. Se tiene que seguir calculando, ¿ok? Aun cuando haya periodos de inactividad. Pero si, por ejemplo, se utiliza el método de depreciación de unidades producidas, obviamente ahí va a estar calculada la depreciación estrictamente en base a las unidades producidas y obviamente va a ser menor que en periodos anteriores. Y acá tenemos que evaluar bien el criterio de capacidad normal. Los niveles actuales de producción, que son menores, ¿no?, solo podrán ser utilizados si estos se aproximan a la capacidad normal que tiene de producción una planta. Durante el periodo de restricción, por ejemplo, el confinamiento, se esperaría que los niveles de capacidad normal se vean afectados. En esta situación, el monto de depreciación que va a ir cargado al costo del producto terminado va a estar en función a estos criterios. Y la depreciación que no se haya podido cargar al costo de producción, se tiene que cargar a los resultados de operación de las compañías. Por eso es tan importante que se vaya evaluando estos impactos tanto en la depreciación como en el costo de productos terminados. Luego tenemos que debido a los impactos de la pandemia, muchos contratos de arrendamiento se han visto afectados. ¿Cuál es el contexto?
que ante las interrupciones temporales y la disminución de la actividad comercial de las empresas, los contratos de arrendamiento están sufriendo alteraciones en las contraprestaciones, así como sus términos contractuales iniciales, afectando en algunos casos el alcance del contrato, rentas o periodos de pago. Al respecto, en mayo del 2020, el IASB emitió una enmienda a la NIF 16 para aliviar el tratamiento de cambios por arrendamiento. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos de tener en cuenta en esta enmienda? Número 1, que es aplicable a cualquier modificación del contrato en el contexto del COVID-19. Puede ser descuentos en los contratos, suspensiones, periodos de suspensiones de la renta y pagos diferidos. Luego, la enmienda permite optar por no evaluar si los cambios de arrendamiento son modificaciones al contrato original, porque si fueran modificaciones consideradas como modificaciones al contrato original, se tendría que hacer una nueva evaluación y tendría que hacer un nuevo cálculo del valor de uso de los activos, y es bastante complejo cuando las empresas tienen una cantidad importante de contratos de arrendamiento. Continuando con las consideraciones de la enmienda, se debe evaluar si se cumple con las condiciones necesarias para acceder a esta exención. Número 1, la contraprestación revisada del arrendamiento es sustancialmente equivalente o menor al monto original. Luego, la reducción es exclusivamente para los pagos que vencían originalmente hasta el 30 de junio del 2021. Y luego, no existe un cambio sustancial en las otras condiciones o cláusulas del contrato, ¿no? Estas son los tres factores importantes que se tienen que tener en cuenta para poder usar la exención que pronunció el IASB en mayo del 2020. Adicionalmente, y como en todos los casos, tenemos que revisar las divulgaciones aplicables a esta enmienda. Otro impacto que hemos visto en los estados financieros es en relación a las ayudas gubernamentales. Y acá me voy a referir específicamente a la que tiene mayor impacto, que es los préstamos reactiva. El gobierno otorgó préstamos reactiva a las empresas que pudieron acceder a estos préstamos a unas tasas de interés bastante preferenciales. La norma contable que aplica es la NIC 20. ¿Y qué es lo que establece? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho? Que si una empresa accede normalmente a una tasa en el sistema financiero de X, ¿ok? Y ha accedido a este préstamo de reactiva, el diferencial entre la tasa preferencial de préstamo reactiva y la tasa de interés que logra en el mercado, ¿ok? Se considera que es una subvención, del Estado, que es un beneficio. Ese beneficio se tiene que contabilizar, pero no es un ingreso. No es un ingreso, es un ingreso diferido, que se va enviando resultados conforme el periodo en que dura el contrato, a lo largo de la vida del contrato. ¿Ok? Ese ha sido de las ayudas gubernamentales, ese ha sido uno de los principales. Los otros impactos sí se tienen que contabilizar y se tienen que analizar respecto a la NIC 20, cómo tienen que ser reconocidos, ¿no? Se tienen que hacer todos los ajustes contables que fueran necesarios. Pero el principal impacto en este año ha sido esto, la tasa de interés, y eso se tiene que tener en cuenta porque dura más allá del 2020, muchos de los préstamos son a largo plazo.
Finalmente, las empresas en este año tienen que hacer una evaluación de empresa en marcha. Es requerido, obviamente, por la NIC 1 en la presentación de los estados financieros. Nosotros los contadores sabemos que los estados financieros tienen que ser preparados bajo ese principio. Para hacer esa evaluación en este año tan retador para todos, las empresas tienen primero que nada ver todo el entorno. Acá tenemos cuatro recomendaciones que las empresas tendrían que seguir en estos casos. Por ejemplo, si una entidad cuenta con un historial de operaciones rentables, la gerencia tendría que considerar un amplio rango de factores relacionados con la situación adversa actual. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿cuál es de todo lo que hemos visto, del contexto que hemos visto, cuáles son los principales impactos? Ha habido una reducción de sus volúmenes de ventas, ha tenido que programar sus deudas, tiene problemas, cuenta o no con las espaldas financieras para soportar esta crisis. En fin, tiene que analizar, tiene problemas de recuperabilidad de cuentas por cobrar importantes que le impactan en su capital de trabajo, sus clientes que tanto han sido impactados van a permitir a ellos recuperar las cuentas por cobrar o no. Ahora, acuérdense que en el caso de los clientes no solamente es que recuperen la cuenta por cobrar, sino las ventas futuras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que analizar a todo ese entorno, a eso se refiere. Tenemos que analizar específicamente cuáles han sido los principales impactos que ha tenido la empresa. Luego, se tiene que hacer una evaluación del negocio en marcha. Estos impactos son coyunturales, estos impactos van a afectar a la empresa a mediano plazo, la van a afectar a largo plazo. ¿Qué es lo que necesita para salir de esa situación? Adicionalmente, lo que se tiene que hacer es, ok, ¿cuál es el plan de acción que la gerencia va a establecer? Un plan de acción detallado, cómo va a monitorear, cómo se va a coberturar de esos riesgos por los que ha sido afectado y cómo se va a monitorear el ir saliendo de la crisis y los impactos de esta en la empresa, porque acuérdense que la contabilidad básicamente lo que hace es un registro de las transacciones que ocurren en la empresa. Entonces, la contabilidad va a tener que agarrar y proveer la información que se necesita al respecto, ¿no? Y luego, finalmente, la empresa tendrá que hacer una evaluación de si la empresa, con todo lo que establece, va a poder continuar como una empresa en marcha, ¿no? Un poco estos son los principales aspectos que nosotros consideramos, o yo considero que deben tenerse en cuenta en un proceso de cierre contable, ¿no? Existen otros aspectos, obviamente, pero estos son los principales en los rubros más importantes de las empresas. Y eso sería todo de mi presentación. Estoy atenta a las preguntas que puedan tener. Gracias, Mirel. Muchos datos a considerar, mucha información a tomar en cuenta para el cierre contable. Esta información que nos has podido ofrecer tenemos que considerarla también. Son datos muy, muy interesantes para poder hacer evaluaciones de las empresas que se han visto, así como algunas que no se han visto afectadas por este COVID-19. Vamos a dar un minuto, ¿no?, para que los asistentes puedan preparar sus preguntas. Tú las vas a poder visualizar, creo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho en el chat
que tenemos. Ujú. De lo Ok, contrario, yo te puedo leer las preguntas, no hay problema. Vamos a darles un minuto ya, mientras se van acomodando, ¿sí? perfecto. Gracias, Miren. Ahí tenemos un comentario de Roxana Ardiles. ¿Cuál es el reto de la contabilidad para evaluar los efectos posteriores a la pandemia? Eh, los retos de la contabilidad son básicamente hacer el follow-up a todos los temas que, por ejemplo, he expuesto el día de hoy, ¿no? Porque se va a tener que ir evaluando conforme se va desarrollando la pandemia. Posterior ya va a ser el resultado ya de los estados financieros cerrados, pero yo creo que nosotros como contadores, nuestra responsabilidad es mantener a las gerencias adecuadamente informadas sobre los impactos y tenemos que hacer un follow-up mensual de todos estos temas, ¿no? Una vez que una empresa ha definido cuáles son los principales riesgos por los que se ha visto afectadas, se tiene que hacer. Por ejemplo, en empresas de servicios públicos, donde puede haberse visto afectada una compañía por la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, porque mucha gente ha perdido el trabajo, entonces ya no paga la luz, el agua, el teléfono, etcétera, etcétera. El seguimiento que se tiene que hacer a este riesgo tiene que ser bastante estrecho. No se puede esperar que termine la pandemia para recién ver los impactos, porque esto tiene un impacto directo en el flujo de caja de la compañía y luego hacer frente al pago de sus obligaciones en forma oportuna, ¿no? Gracias, Mirel. José Llanos nos pregunta, si la empresa no cumple con el principio de empresa en marcha, ¿qué efectos tiene en las estimaciones contables? Ok, si una empresa ya no cumple con el principio de empresa en marcha, la empresa se supone que tendría que entrar en liquidación. Al entrar una empresa, lo primero que se tiene que hacer es una evaluación de sus activos. Los activos tienen que ser evaluados a su valor neto de realización, no al valor razonable, sino al valor neto de realización, porque ya se supondría que al no poder continuar la empresa, tendría que cerrar y sus activos se tendrían que liquidar. La caja es la caja, las cuentas por cobrar se tendría que evaluar ahí qué es lo que se va a recuperar, el inventario se tendría que tasar para ver a cuánto se puede vender, porque ya no se va a poder vender en el curso normal de las operaciones, el activo fijo se tiene que también vender, se tiene que liquidar, entonces tiene que ser tasado a un valor de liquidación. Los pasivos tienen que ser registrados, incluyendo aquellas multas que puedan tener contratos, porque al no cumplirse ciertos contratos, estos pueden tener penalidades, ¿no? Así como las contingencias laborales y tributarias que pueda tener una empresa. Ok. Roberto Vera nos pregunta que quiere una aclaración respecto de la NIF 15 sobre las preocupaciones de cobrabilidad y los plazos extendidos. Comenta que el reconocimiento de ingresos en operaciones ordinarias, sabiendo que no se va a poder cobrar porque el sector en el que se encuentra no se ha reactivado, cambia la expectativa de cobro del cliente. ¿Cómo debe registrarse? En ese caso, mi primera pregunta sería, ¿se le ha seguido vendiendo? Porque no tendría ningún sentido. Lo primero que se tiene que hacer es, si yo tengo un cliente donde está en un sector que ha sido impactado severamente por el COVID-19, mi preocupación es cobrar lo que tengo facturado y ya no venderle más, ¿no? Eso sería lo primero que se tendría que hacer. Y luego la recuperabilidad de esa cuenta por cobrar, como indiqué, tiene que hacerse, si es importante, en forma individual y provisionarse, ¿ok? Ya sabiendo que está en ese sector, definitivamente tiene que provisionarse. Ahora,
Si se le ha seguido vendiendo, no es venta, porque si sabes que no lo vas a cobrar, no tienes la contraprestación necesaria para que cumpla con los requisitos y sea considerada una venta, ¿no? Juan Carlos Alvarado pregunta que uno de los temas que se han comentado ha sido la necesidad de evaluar los goodwill y los activos Ajá. de duración indefinida. ¿Qué impacto Uh-huh. podría dicha evaluación en los estados financieros o en sus notas? Ok, cuando nosotros evaluamos los activos de larga duración y existe un impairment o existe una desvalorización, porque los flujos futuros de las unidades generadoras de efectivo son menores al valor en libros, se tiene que ajustar al menor valor. Y ese tiene un impacto en los resultados de operación del periodo de en una, tiene que registrar en el periodo y se registra como una provisión. Por ejemplo, se pone el valor bruto del activo menos la depreciación menos la desvalorización. Y ahí se presenta el activo neto. En el caso del goodwill, el goodwill se tiene que evaluar todos los años. Y luego, si es que existe una desvalorización, se reduce el valor del goodwill, ¿no? Y también con cargo a los resultados de operación del periodo. Perfecto, perfecto. Fernando Aguirre León comenta sobre la NIC 20, las ayudas gubernamentales. El beneficio de la tasa de interés que se comentó que es diferido, pero al final del año, al final de cada año, ¿deben compensarse con el gasto calculado a la tasa real? No, no pueden compensarse. Finalmente, ese ingreso que se va a ir afectando todos los periodos, ¿no es cierto? Hasta que vence el contrato. La única compensación va a ser con el interés, con el gasto real, ¿no? Entonces va a haber ahí un neto, pero siempre va a haber un ingreso. Porque finalmente ese beneficio que te ha dado el Estado es un regalo, para ponerlo en términos simples, solamente que no lo puedes disfrutar todo en el momento uno. Tienes que irlo disfrutando de a poquitos a lo largo del contrato, ¿no? En forma diferenciada. Creo que no hay más preguntas, Mirel. Por mi lado, perdón, Boris Jesús Vázquez sí quiere hacer una última pregunta. Dice, ¿resulta razonable considerando la pandemia que al 31 de diciembre del año 2020 una empresa del sistema financiero reconozca una disminución en el deterioro de sus inmuebles en los resultados de este año? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. En tiempos de pandemia COVID-19, al 31 de diciembre del 2020, una empresa del sistema financiero debe reconocer una disminución del deterioro de sus inmuebles en los resultados. Ok, si el deterioro ha ocurrido por la evaluación que se hace en el año 2020, sí, tiene que reconocerse en el resultado del periodo. Ahora, también es cierto de que si las cosas van mucho mejor, las expectativas se cumplen y la empresa sale de esta crisis con bien, digamos, en el año 2022, nuevamente se hace la evaluación de desvalorización de activos de larga duración y si esa evaluación resulta mayor, se revierte, resulta en un ingreso del año 2022, ¿ok? Y la provisión por desvalorización disminuye. Por eso no se disminuye el valor del activo, ¿no? Sino se hace como una amortización. O sea, el valor del activo menos la depreciación acumulada menos la desvalorización. De modo tal de que si en años futuros se revierte la desvalorización, se disminuye esa partida y queda el activo menos la depreciación. Y en montos netos, el valor del activo regresa a su valor original, neto de la depreciación, obviamente, ¿no? Gracias, Mirel.
Bueno, no hay más preguntas. No me queda sino a nombre de Alberto Toquechi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Económicas, y de Luis Felipe Noriga, director de la carrera de Contabilidad, agradecer tu participación en esta 35 jornada tributaria. De verdad, una exposición que lo puedes notar en los comentarios que se encuentran en el chat, excelente, muy clara, muy precisa. Y bueno, esta es tu casa, Mirel. Cuando gustes, pues, pronto seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias, Mirel. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad de exponer en mi alma mater. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Mirel. A continuación, tenemos la participación de Guillermo Hidalgo. Guillermo Hidalgo tiene un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una maestría en International Taxation por la Universidad Leiden de los Países Bajos. Actualmente es socio de la División de Impuestos de EY Perú. Guillermo, si estamos listos, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, empezar agradeciendo pues a la Universidad de Lima. Yo no soy como Mireille, egresado de la Universidad de Lima, yo soy de la competencia de la Católica, pero muy agradecido por la invitación que me han hecho a este evento, del cual, bueno, es un evento histórico, 35 ediciones de esto, desde que yo empecé a practicar, he escuchado de estas jornadas contables y tributarias y como digo, muy complacido de estar acá con ustedes y compartir algunas ideas desde la perspectiva del impuesto a la renta asociadas con, con el cierre del año y con el impuesto a la renta del 2020 en un año que, como decimos en EY, pues es un año completamente inusual, ¿no? Vamos a hacer esta presentación que tiene dos secciones. Una primera sección que es una visión general de cómo vemos en EY eh, la coyuntura y la coyuntura con la administración tributaria. Eh, y una segunda parte en la que vamos a tratar algunos temas pues, de carácter fiscal técnico que creemos que deben de ser considerados por todos ustedes ahora que estamos pues, liquidando el impuesto a la renta del año 2020. Voy a apagar la cámara para no tener problemas con internet y bueno, vamos para adelante con la presentación. Es un año inusual, todos lo sabemos y sabemos por qué razón, ¿no? Tenemos la lamentable crisis sanitaria que ha provocado el virus, ha ocasionado una crisis económica y que tiene un impacto en dos niveles, un impacto a nivel de las empresas y un impacto a nivel del país. A nivel de las empresas tenemos fundamentalmente el hecho de que hubo una interrupción de las operaciones de las compañías. Esto fue en la época dura de la cuarentena, digamos, ya hace cerca de un año. Luego hubo un reinicio gradual de las actividades. Todo esto con una serie de protocolos que tuvieron una serie de consecuencias en las compañías. En algunos casos, pues, han habido un cambio en el modelo de los negocios. Bueno, estamos acá no reunidos en un auditorio de la universidad, sino conversando por esta vía, ¿no? Digamos que esta es una muestra muy clara de cómo han cambiado las cosas y cómo están cambiando los negocios. Ciertamente, un mayor uso de la tecnología, que también tiene un impacto en la forma como las compañías hacen los negocios, variaciones radicales en los precios de una serie de commodities, del tipo de cambio, una caída de las tasas de interés, ciertamente un impacto en las compañías en términos de necesidades de disminución de la liquidez y necesidades de financiamientos, y un impacto en los estados financieros que mi socia Mireille ya ha comentado
extensamente. ¿Ok? Ahora, a nivel del gobierno, esto también tiene un impacto significativo, ¿no? Una caída muy importante en los ingresos tributarios. A junio del año pasado había habido una caída de 19.9%, casi 20 puntos. Hemos cerrado el año con una caída de aproximadamente 23% en la recaudación y por otro lado un incremento de los ingresos corrientes, de los gastos corrientes, perdón, del gobierno para atender la emergencia sanitaria. A junio del año pasado ya teníamos un incremento del 10% en los gastos corrientes en relación con el año 2019 y esto en el segundo semestre siguió incrementándose. En este contexto nos preguntamos en Iguay, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ciertamente desde el lado tributario es muy difícil la respuesta. Ciertamente el gobierno requiere de fondos, ingresos tributarios para poder asumir, cumplir con las obligaciones que se han asumido, buscar una consolidación fiscal, poder cubrir los gastos extraordinarios, lo cual a su vez supone un incremento, como ustedes ya han estado viendo, en las actividades de fiscalización de la administración tributaria. Fiscalizaciones propiamente dichas o la faceta de las compulsas, las esquelas, de notificaciones electrónicas respecto de conciliaciones en información electrónica y ciertamente asociado con esto pues el uso de información electrónica de los contribuyentes. Las cosas han cambiado y la administración tributaria tiene información electrónica en medios electrónicos de los contribuyentes en tiempo real actualmente, ¿no? Libros electrónicos, facturas electrónicas, declaraciones juradas. Cuando yo empecé a practicar impuestos me acuerdo que las declaraciones juradas todavía se hacían a mano. Ahora son formatos, ya hace muchos años son formatos electrónicos, luego saltamos a las facturas electrónicas y actualmente los libros contables son libros electrónicos que se presentan a la administración tributaria para propósitos de la determinación de los impuestos y de la fiscalización fundamentalmente. En este contexto, ¿qué es lo que creemos en EY que debemos hacer? Bueno, claramente identificar los asuntos controvertidos, identificar los temas fiscales que pueden generar un riesgo para las compañías. Por otro lado, identificar oportunidades. No todos son riesgos, también son oportunidades. La tributación es algo tremendamente dinámico. Yo estudié Derecho, yo soy abogado de formación, y bueno, tengo colegas que se dedicaron no a los impuestos, sino al derecho constitucional o al derecho civil. El Código Civil peruano existe desde el año 1984, si mal no recuerdo, con algunas variaciones muy puntuales, pero es el mismo desde 1984. La ley del impuesto a la renta que yo estudié en la universidad hace unos 15, 20 años, ya no es completamente distinta a la actual que aquella que yo estudié, ¿no? La tributación es muy dinámica. El Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria emitiendo interpretaciones, recientemente la Corte Suprema, el Poder Judicial, emitiendo también interpretaciones sobre temas de carácter tributario que abren oportunidades, ¿okay? De actualización de posiciones y identificación, como digo, de oportunidades de optimización fiscal. Y documentar todo esto, ¿no? Le podemos llamar de varias formas, podemos decir defense files, files de defensa, documentar las posiciones, las estrategias, documentar las contingencias también, ver qué estrategia se va a seguir, pero es algo que es importante que hagamos ahora y en este contexto. Y digamos, en la línea de la identificación de asuntos controvertidos u oportunidades asociadas con el cierre del año 2020, un tema que nos parece, entre los varios que hay, de importancia, de relevancia y en que las compañías tienen que tomar atención, tiene que ver con la actualización de la regla del lengo fiscal, ¿no? Ustedes saben que hasta el año 2018 las compañías reconocen ingresos y gastos sobre la base del criterio del devengo, que es el ingreso se grava, se reconoce y grava en el periodo en el que se devenga.
los gastos se descuentan, se deducen en el periodo en que se deben. Este es un criterio muy antiguo que estaba en la ley del impuesto a la renta, pero la ley del impuesto a la renta no había definido qué cosa es devengo. Habían interpretaciones, una interpretación que se iba por el lado de darle contenido al devengo sobre la base de las normas contables. Había otra interpretación que iba por el lado de darle contenido al devengo sobre la base de una definición de carácter legal, de una evaluación de los contratos y de las obligaciones o derechos que surgían sobre la base de los documentos contractuales y calificar el devengo en esa línea, y apartado de las normas contables. Esas dos posiciones han convivido hasta el año 2018, en fines del 18, en septiembre del 18 se estableció una norma que le dio contenido al devengo, y en esta dicotomía, en esta doble interpretación, interpretación contable o interpretación tributaria, se inclinó el legislador por una interpretación de carácter legal. El devengo se interpreta sobre la base de los contratos y las obligaciones en los contratos, hay un criterio de hecho sustancial, hay un criterio de condición suspensiva. El punto no es tanto entrar a repasar la regla ahora, sino básicamente comentarles algunos criterios que se han desarrollado durante el 2020 y que es importante que ustedes tengan en cuenta al momento de liquidar el impuesto, ¿no? Tenemos el informe 98-2020 que se refiere a arrendamientos con renta variable, por ejemplo, ¿no? Y que ha señalado que en el caso de arrendamientos que tienen una renta variable que se calcula, por ejemplo, sobre las ventas de un periodo, cuando se considera devengado ese ingreso, era la pregunta, el ingreso de la renta variable que se determina sobre las ventas del periodo. La respuesta que la administración ha dado es, bueno, el ingreso por esas ventas, el ingreso por ese arrendamiento que se calcula sobre las ventas del arrendatario, se reconoce en el periodo en el cual ocurren las ventas. Ok, no es un criterio ciertamente que encierra mucha ciencia. Habrá que ver qué ocurre cuando el periodo es un periodo entre 2 años, por ejemplo, ¿no? Se reconocerá una parte en un año y la otra al siguiente, o habrá que esperar al año siguiente cuando se cumple el parámetro para medir. Es un asunto que no definió este informe y que habría que mirar en el caso concreto. Hay otro informe que también de la administración tributaria en la que la administración opina sobre el devengo de las comisiones de estructuración y otros gastos de préstamos adicionales al interés pactado. Este asunto mereció larguísimos debates hace muchos años y era un claro ejemplo de las discusiones que generaba la ausencia de una definición de devengo, ¿no? Se paga una comisión a un banco por un préstamo, la comisión retribuye la estructuración que el banco ha hecho del préstamo. No es un interés propiamente. Jurídicamente retribuye una actividad distinta al financiamiento. Contablemente esto se reconoce en el transcurso del tiempo como que si fuera un interés, un costo adicional del financiamiento. ¿Tributariamente debiera seguirse ese criterio o no? En el año 2017 salió un informe que dijo básicamente, palabras más, palabras menos, sujétate al criterio contable. ¿Ok? Si contablemente esto lo difieres y lo tratas como un interés, tributariamente trátalo igual. Claro, eso era cuando no había definición de devengo. En el año 2019, como digo, se definió el devengo, entonces se preguntaba, oye, ¿y este criterio que se señala lo contable continúa vigente? Bueno, la administración ha señalado acertadamente desde nuestro punto de vista que no, que tiene que evaluarse el contrato, tiene que evaluarse no la caracterización contable, sino la caracterización legal de estas comisiones. Y si es que ha ocurrido el hecho sustancial, entonces las comisiones debieran ser deducidas en el periodo en el que ocurre el hecho sustancial. En el caso concreto de una comisión de estructuración, regularmente la actividad de estructuración ocurre en un determinado momento, y en ese momento en el que ocurre esta actividad del banco de estructuración, que es el hecho sustancial en el caso concreto, debiera considerarse pagado el gasto. Ok, tenemos un informe más, el 80-2019, que pregunta, en el que se formula una pregunta, o se analiza el tratamiento de la regla de los instrumentos financieros derivados. En el año 2019 cambió la regla del reconocimiento
de ingresos y gastos por instrumentos financieros derivados cuyo subyacente es exclusivamente el tipo de cambio. Hasta ese momento, el reconocimiento de ingresos o de ganancias o pérdidas de un instrumento financiero derivado se reconocían con la liquidación del instrumento. Estas provisiones que se hacen contablemente por el mark to market o las variaciones de precios a la fecha del balance no son consideradas o no eran consideradas para fines tributarios. Se dio una modificación en la ley del impuesto a la renta vigente, como digo, para el 2019, que cambió el criterio y dijo, ok, sabes que tú tienes que hacer una valorización al fin del año. Hacer una valorización al fin del año y así como reconoces la fluctuación del tipo de cambio que te ocasiona la operación que ha sido materia de cobertura, también vas a reconocer el resultado, ganancia o pérdida del instrumento derivado. Y los dos están calzados en el mismo periodo. Ese es el objeto de la regla. Este informe establece que este criterio es aplicable incluso para contratos que vienen de periodos anteriores al año 2019 en el cual entra en vigencia esta regla. Y finalmente tenemos el informe 32-2020, en el que se analiza el devengo de la participación adicional voluntaria en las utilidades. Ustedes saben que hay una participación legal que está establecida en la ley y que es obligatoria, ¿no? Es un porcentaje de la renta neta tributaria, pero también las compañías pueden acordar el pago de una participación adicional o voluntaria en las utilidades. Entonces, en este informe se analiza el devengo de esta participación, cuando se considera devengada. Lo que la administración establece es que se considera devengada al cierre del año, en el que están las utilidades sobre las cuales se determina esta participación voluntaria. Asimila esto al hecho sustancial. Parece ser que el informe está entendiendo, y la persona que redactó el informe está entendiendo que el acuerdo de distribución ocurrió en ese año. Digamos, en el año 2020 hay un acuerdo de distribución voluntaria de una parte de las utilidades a los trabajadores. En consecuencia, al 31 de diciembre ocurre el hecho sustancial, se determina la utilidad y la participación voluntaria. Pero ¿qué ocurre si es que, como sucede en muchos casos, el acuerdo de distribución es posterior, ocurre en el año 2021? O sea, la utilidad es del 20, pero en el 2021 se juntan los accionistas y deciden otorgar una participación voluntaria. El informe no regula eso. Nos parece que en ese caso no podría decirse que el devengo ocurrió en el 2020, sino más bien en el 2021, dado que como es una participación de carácter voluntaria, el hecho sustancial también es el acuerdo. ¿Ok? Y el acuerdo ocurrió en el año 2021 en este caso. El informe también analiza qué es lo que ocurre si es que esta participación voluntaria está sujeta pues a la presencia de los trabajadores en la fecha del pago. Volviendo al ejemplo, es una participación voluntaria del año 2020, pero se pagará a los trabajadores que estén presentes en el momento de la distribución. Y el momento de la distribución es en marzo o en febrero, o en abril incluso, ¿no? Desde una perspectiva de la regla del devengo, eso sería una condición suspensiva. Y en consecuencia el devengo ocurriría en el año en el que la condición se cumple. Esto es, en el año en el cual el trabajador se encuentra laborando para la compañía, que es cuando recibe esta contraprestación. En consecuencia, esta participación voluntaria bajo este criterio no sería deducible en el 20, sino sería deducible en el año 2021. Un criterio análogo se ha desarrollado en el informe 34-2020 para el caso de bonos de productividad que también en muchos casos están sujetos a la permanencia del trabajador. El devengo ocurre en ese momento y no en el año de generación del bono. Un pequeño plan de acción que nos sugerimos hacer dadas estas circunstancias y dado el hecho de los cambios en las operaciones que pueden haber ocurrido en el año 2020 por las circunstancias extraordinarias que rodearon este año. Lo que nosotros aconsejamos es hacer una evaluación, una nueva evaluación del impacto de estas normas. Probablemente muchas compañías hicieron esto en el año 2019, que entró en vigencia la regla, pero en el año 2020 creemos que también sería preciso actualizar eso.
¿ok? Y fundamentalmente documentar. Documentar es importante. Ustedes conocen que nuestra administración tributaria es bastante formal o formalista, ¿no? Entonces, digamos, todos los documentos tienen que conversar. Si ha habido una modificación en los contratos, las facturas tienen que conversar con los contratos, los registros contables tienen que conversar con las facturas y con los contratos, las modificaciones de los contratos tienen que estar en contratos, en documentos formales, pues ello es lo que la administración tributaria va a requerir en el futuro cuando fiscalice esto. Ingresos no grabados, algunos ingresos no grabados particulares, vamos a decir, del año pasado, asuntos que tendríamos que evaluar asociados con ingresos no grabados, los subsidios de planilla, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que se aprobó un subsidio de planilla equivalente al 35% del valor de la remuneración bruta de trabajadores que ganaran hasta 1.500 soles, ¿ok? Con ciertos límites y en ciertas condiciones, las compañías podían tener este subsidio. La pregunta es si es que este subsidio es gravable o no con el impuesto a la renta. Ciertamente es un ingreso, ¿pero es gravable o no es gravable? Algunos consideran que lo que están haciendo es devolvernos parte del gasto de la planilla o del costo de la planilla. Y como el costo de la planilla es un gasto deducible, esta devolución, este extorno es un ingreso gravable. Nosotros en verdad no compartimos esa posición. Para nosotros esto tiene una naturaleza de subsidio, y como estableció el Tribunal Fiscal y la propia SUNAT, en el caso, por ejemplo, de subsidios que reciben los operadores de telecomunicaciones, los subsidios per se no tienen naturaleza de renta, ¿okay? No provienen del devenir de las actividades de una compañía en sus operaciones con terceros, tampoco califican como una renta producto, obviamente, son una especie de regalo, subsidio, apoyo, ok, y en consecuencia no están grabados con el impuesto a la renta. Obviamente hay que mirar aquí el efecto que esto puede tener en el cálculo del GIRE, el gasto inherente a la renta no grabada, ok. Por otro lado tenemos los registros contables de los préstamos de reactiva. Vieron este régimen de préstamos con tasas de interés bastante atractivas y garantizados por el gobierno, que ocasionan, en ciertos casos, este es un tema contable, ocasionan el registro contable de, 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 de este interés, pero a valor de mercado, ¿ok? Y tiene como contrapartida una cuenta de ingreso. Para hacer la historia corta, lo único que es computable para propósitos de estos préstamos es el gasto por el interés real, con la tasa que se ha pactado contractualmente. Estos registros contables que les hablo no son computables ni como gasto ni como ingreso para fines del impuesto a la renta. Y tenemos también pues un informe de SUNAT que se refiere a los ingresos por intereses de devoluciones de SUNAT. Ha habido el año pasado muchas compañías que han ido por el lado de solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta en lugar de compensarlo contra los pagos a cuenta, por ejemplo, o compensar este mismo saldo a favor contra otros tributos, ¿no? La administración tributaria viabilizó la posibilidad de hacer estas compensaciones sin entrar pues en espacios inciertos o litigiosos como había ocurrido en el pasado. Era claro el derecho de los contribuyentes de efectuar la compensación del saldo a favor de impuesto a la renta contra cualquier deuda tributaria, pero la administración no había viabilizado el camino, lo que generaba pues alguna incertidumbre y también pues algún nivel de controversia en algunos casos que el Tribunal Fiscal ciertamente dirimió a favor de los contribuyentes. La pregunta que surge acá, o que surgió es, bueno, y estas devoluciones generan intereses a favor del contribuyente. Las devoluciones o las compensaciones son con un interés compensatorio. Y ese interés compensatorio, como todos sabemos, no es un ingreso gravable para fines del impuesto a la renta. La pregunta que surge aquí tiene que ver con una vieja regla que existe en la ley del impuesto a la renta y que dice que cuando uno tiene un ingreso no gravable con el impuesto a la renta, los gastos por intereses no son deducibles
hasta el importe de ese ingreso por interés no gravable. Si tengo un ingreso por interés de 100, que no es gravable con el impuesto a la renta, y tengo un gasto por interés de 20, esos 20 no son deducibles. El ingreso obviamente no es gravable, pero los 20 no son deducibles. Entonces, la pregunta es si es que esta regla que acabo de mencionar aplica para aquellos intereses que se reciben en el caso de devoluciones de la administración tributaria. Se emitió este informe, el 80-2020, que estableció que efectivamente esta regla era aplicable. Es un tema tremendamente controvertido, ¿no? Bajo la aplicación del informe, como digo, si es que tengo un interés compensatorio por una devolución que SUNAT me ha hecho, lo puedo deducir para fines del impuesto a la renta porque no es gravable, pero bajo el criterio de SUNAT tendría que mirar la columna de gasto y ver los gastos por intereses y adicionar los gastos por intereses hasta el importe de los ingresos por intereses no gravables. En buena cuenta, el gravamen se neutraliza, la inafectación se neutraliza. Es, como digo, un criterio tremendamente controvertido. Creemos que hay argumentos para discutirlo, aunque también es cierto que esa discusión va a ser en el marco de un litigio, puesto que, como ustedes saben, los informes de la administración tributaria son de obligatorio cumplimiento para los auditores, con lo cual la administración, el día que fiscalice, va a llegar con su informe en la mano y lo va a aplicar. Cambios en niveles de endeudamiento del año 2020, y aquí vamos muy rápido. Ustedes saben pues que para el año 2020 está vigente la regla que establece que los gastos por intereses son deducibles hasta el límite del endeudamiento versus el triple del patrimonio. Endeudamiento versus triple del patrimonio. Los intereses generados por el exceso de endeudamiento al triple del patrimonio no son deducibles. Esto es importante evaluarlo. Yo tengo compañías, clientes con los que conversábamos en enero o febrero y me decían, no, yo tengo un patrimonio sólido y en verdad mi nivel de endeudamiento es bajo, con lo cual esta regla no me aplica. Pero bueno, eso fue pues en enero o en febrero del año 2020. En marzo las cosas se complicaron y el resto del año anduvieron complicadas por lo que ya conocemos. Y eventualmente el endeudamiento creció y eventualmente la regla nos resulta aplicable. Por otro lado, tenemos, y hay que mirar con el otro ojo, que esta regla cambia y a partir del año 2021 el límite de endeudamientos es comparar el interés, ya no tomo el patrimonio contra el endeudamiento, sino más bien el interés contra el 30% del EBITDA tributario del año 2020. El gasto por interés limitado al 30% del EBITDA tributario que se calcula sobre la renta neta del año 2020. O sea, el límite ya lo estamos calculando. Ahora que estamos calculando el impuesto a la renta, estamos calculando la renta neta y vamos a estar en posibilidades de tener el EBITDA tributario. Entonces tenemos que estar mirando el cálculo del impuesto a la renta del año 2020 y con el otro ojo viendo cómo va a quedar mi EBITDA, que es el límite para el año 2021. Y aquí muy rápidamente repasar 6 asuntos. Sería bueno reflexionar acerca de qué es lo que se debe considerar como interés de endeudamiento, que es aquello que está sujeto al límite, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los factorings, y tenemos el factoring con recurso o el factoring sin recurso, y en un caso la norma califica los factoring como servicios, y en otro caso como servicios financieros. Entonces hay que hilar ahí un poco fino para ver en qué supuesto estamos y qué argumentos podemos desarrollar para establecer que el factoring no estaría, o los resultados del factoring no estarían comprendidos en el límite. Comisiones de préstamos, las comisiones de préstamos, por ejemplo, la comisión de estructuración debiera considerarse interés para propósitos del límite. Literalmente la norma limita los intereses, y jurídicamente una cosa es interés y otra cosa es comisión. Aunque por otro lado tenemos algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que asimilan el concepto de comisión a interés para ciertos propósitos. O sea, habría que ver ahí con mucha precisión.
qué argumentos tenemos para sostener que las comisiones no debieron formar parte. Préstamos del programa Reactiva, no hay ninguna norma que excluya esto, con lo cual debieran estar comprendidos en los límites. Y tener en cuenta pues que el límite de su capitalización es para gastos que sean asociados a rentas de tercera categoría, o sea, rentas de fuente peruana. Si estamos frente a una compañía que tiene actividades en el Perú, pero también en el exterior, que califican como rentas de fuente extranjera y ha decidido financiarse en el Perú para enviar esas operaciones, este límite no resultaría aplicable. Es también importante la acreditación del destino de los fondos. Esto ya no es subcapitalización, sino es causalidad pura y dura, ¿no? Y aquí hay un criterio que tiene SUNAT y también el Tribunal Fiscal, que ha sido confirmado por el Poder Judicial, que tiene que ver pues con que la acreditación del destino de los fondos, ustedes saben que los gastos van a ser reducibles si son destinados a operaciones por las que se genera renta, ¿no? Y cómo acredito eso si es que también tengo una operación que no genera renta gravable en el Perú, o por ejemplo el pago de dividendos. Ustedes saben que la deuda para el pago de dividendos, los gastos financieros de deuda para el pago de dividendos no son deducibles. ¿Cómo acredito yo dónde se fueron los fondos en ese escenario? La acreditación, pese a que el dinero es fungible, lamentablemente estos criterios que señalo dicen que la acreditación tiene que ser sol por sol. Cuando hablamos de sol por sol nos referimos a entró a esta cuenta bancaria y salió a esta otra. No es que el dinero sea fungible, no es que, bueno, mira, en mi flujo yo te acredito, no, tengo que hacer una acreditación de sol por sol y eso supone, por ejemplo, utilizar cuentas bancarias separadas, ¿no? Intereses de préstamos con vinculantes, es un asunto de precios de transferencia, el mundo cambió pues el año 2020, ¿no? Y los precios de transferencia se hacen, o se determinan sobre la base de criterios de comparabilidad con otras transacciones. Eso hace, y los comparables pueden haber cambiado porque las variables macro han cambiado. Entonces, lo que estuvo dentro de un rango en el año 2019 no necesariamente va a estarlo en el 2020. Mirar este asunto también es importante, digamos, no basándose en lo que ocurrió en el 19, ¿no? Haciendo una actualización. Tener en cuenta también que, bueno, el Tribunal Fiscal ha señalado una resolución tremendamente controvertible también, tremendamente discutible, que el IGB de intereses no deducibles por subcapitalización no puede utilizarse como crédito fiscal. Ha sido muy literal el tribunal, si el gasto no es deducible no puede utilizar el crédito fiscal. Creemos que hay razones para discutir esta resolución. Y el punto es establecer, primero, ser consciente de los riesgos y por otro lado, establecer una estrategia para procesar en el escenario que se decida no sujetarse a este criterio controvertido. Desmedros de existencias, todos sabemos que son los desmedros. El caso de, fundamentalmente, pues la pérdida de orden cualitativo en las existencias, que las hacen irrecuperables o inutilizables para su uso. Hemos puesto acá algunos casos: putrefacción de frutas, rotura de envases o frascos, productos farmacéuticos. Y bueno, tener en cuenta para el año 2020 que hay, que bueno, en el año han habido, digamos, 4 etapas claras y 4 regímenes, digamos, separados, distintos para acreditar los desmedros. Digamos que la antigua regla para acreditar los desmedros de existencias exigía, para acreditar y poder deducir para fines del impuesto a la renta, exigía que los desmedros sean destruidos ante un notario y que haya habido algún aviso a SUNAT 6 días hábiles antes de la destrucción. Que tenía que avisar la SUNAT para que iba a destruir, y además la destrucción tenía que ser acreditada con la presencia del notario que levantaba pues, actas notarias, ¿no? Esto estuvo vigente hasta el 15 de marzo. A partir del 16 de marzo, los desmedros de existencias se acreditan con la destrucción, y si la destrucción fue sin notario, cosa que
es muy frecuente, fue muy frecuente en el momento duro de la cuarentena, es posible acreditar el desmedro con un informe de la administración, un informe de parte que tiene ciertos requisitos de detalle de los bienes que han sido destruidos y y este informe tenía que presentarse a su data hasta el 7 de agosto del año pasado. Los desmedros desde el 22 de abril hasta el 31 de julio se acreditan también con una destrucción, con un aviso a SUNAT que debía ocurrir 2 días hábiles antes de la destrucción, con un informe de parte, es un informe que hace el contribuyente, y se requería la presentación de ese informe dentro de los 5 días hábiles posteriores de efectuada la destrucción. Y a partir del 31 a partir del 1 de agosto se estableció un régimen que sigue actualmente vigente y que establece que para acreditar los desmedros hay que destruir, número 1, y número 2, si el costo de las existencias ya destruidas en el ejercicio, más las que se van a destruir, es es igual o menor a 10 UITs, que por el año 2020 eran 43.000 soles, se requiere avisar a SUNAT 2 días hábiles anteriores a la destrucción, formular un informe con los requisitos que la norma establece y presentar este informe a SUNAT dentro de los 5 días posteriores a la destrucción. Pero si el costo de las existencias ya destruidas más las que se van a destruir exceden a las 10 UITs, hay que avisar a SUNAT 2 días hábiles antes, ya no 6 días, sino 2 días hábiles antes de la destrucción, y convocar al juez de paso, al notario, para que efectúe la destrucción, para que presencie la destrucción y levante su acta de destrucción. Entonces, aquí el punto fundamentalmente es tener en cuenta estos criterios para poder acreditar las destrucciones y la deducción de los desmedros en el caso que corresponda, según el momento en el que se hicieron. Y aquí nos formulábamos algunas preguntas, ¿no? Imagínense que al 15 de marzo ya se habían destruido desmedros por más de 10 UITs. Bajo este régimen excepcional del 16 al 21 de abril, puedo acreditar la destrucción con un informe de parte o tenía que, ya no me resulta aplicable la regla. Recuerden que la regla general, digamos, que es aplicable para las destrucciones por importes acumulados menores a 10 UITs. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que este es un régimen excepcional, que no importa el importe de destrucción acumulado entre el 16 de marzo y el 21 de abril, era posible presentar el informe y no había necesidad de tomar una deducción llamando al notario previamente, ¿no? Igual ocurre desde nuestra perspectiva para las destrucciones que ocurrieron desde el 22 de abril al 31 de julio. Este importe de 10 UITs no debiera tomarse en consideración, es nuestra interpretación. Conversar brevemente con ustedes los gastos de personal, y aquí este es otro tema que puede haberse producido con cierta intensidad en el año anterior. Pueden haber habido en algunos sectores acuerdos de vinculación del personal. Y en muchos casos estos acuerdos de vinculación van acompañados de pagos extraordinarios adicionales a aquellos que la ley establece. Lo que hemos estado viendo en los últimos años es una actividad de fiscalización de la administración tributaria muy intensa respecto a estos pagos y fundamentalmente asociados a la documentación, a cómo se documentan estos pagos, qué naturaleza jurídica tienen y principalmente este requisito de generalidad que establece la ley del impuesto a la renta para la deducción de este tipo de pagos extraordinarios. Y cuando hablamos de generalidad, no hablamos de pagarles lo mismo a todos los trabajadores que se desvinculan, pero sí de mantener una racionalidad en cuanto a los pagos que por desvinculación se hacen a trabajadores que están en la misma condición.
Y no me refiero a los pagos legales nuevamente, ¿no? Si estamos hablando de una indemnización por despido arbitrario, bueno, claro, es una opción legal y el importe a pagar está definido por las normas laborales. Me refiero fundamentalmente a los pagos voluntarios que se hacen, a los incentivos por cese, las bonificaciones por cese, a los programas de renuncias, que son pagos voluntarios y que en algunos casos se negocian en el uno a uno. Entonces, dado que existe este criterio de generalidad, eh, lo que la administración espera es que la determinación de los importes que se han pagado a dos personas que están en la misma situación sean proporcionalmente iguales. Y si hay una diferencia entre ambos, que se pueda acreditar que no estaban en la misma situación. Esto regularmente se documenta con una política, ¿okay? Que muchas compañías tienen, hay veces se encuentran excepciones a la política y bueno, y hay que evaluar un poco cuál puede ser la consecuencia de eso. ¿De acuerdo? Pero en principio general, la deducibilidad de estos gastos bajo este criterio de generalidad debiera acreditarse dándole una racionalidad a los importes que se han pagado y pudiendo acreditar que los pagos diferenciados que se han hecho se basan en condiciones distintas de cada uno de los beneficiarios. Por ejemplo, la antigüedad, por ejemplo, la categoría. Pueden haber dos personas en la misma categoría, pero con antigüedades distintas. Evaluaciones, eventualmente. Hay una serie de drivers que se pueden mirar ahí a efectos de ver y documentar la generalidad, ¿no? Que es lo importante aquí, ¿no? La documentación nuevamente nos parece clave, ¿no? Y las debilidades que hemos encontrado en las compañías vienen fundamentalmente por la falta de documentación. Bonificaciones del personal y participación adicional de los trabajadores es algo que hemos mencionado más arriba. Y por otro lado, licencias con goce de haber o vacaciones adelantadas que se pueden haber acordado o se pueden haber dado durante los periodos de paralización ocurridos el año pasado. Conozco el caso de compañías que, bueno, pues adelantaron vacaciones durante la cuarentena. Y son vacaciones adelantadas. Algunas de estas compañías dicen, oye, Guillermo, ¿sabes qué? Mira, en verdad, proyecto que ha adelantado tantas vacaciones que no van a ser recuperadas. No van a ser recuperadas. Con lo cual, para mí esto es gasto. Y contablemente probablemente lo sea. Pero tributariamente, nuevamente, tenemos que analizar el devengo y el devengo se analiza desde una perspectiva legal, no desde una perspectiva contable. Desde una perspectiva legal, estas vacaciones adelantadas son vacaciones no gozadas, el trabajador todavía no tiene derecho a ellas, todavía no se han devengado y en consecuencia, aun cuando hubieran sido pagadas, no son deducibles todavía. Se van a deducir en el momento en el que se devenguen, circunstancia que ocurrirá en el futuro y no en el año 2020. Igual debiera ser materia de análisis, licencias con goce de haber, que también se pueden haber acordado, y ver los términos legales de esas licencias a efectos de establecer si es que son o no deducibles, o mejor dicho, en qué periodo son deducibles. Esta es una discusión de devengo. Probablemente sean deducibles, el punto es ver cuándo son deducibles. Y para terminar esta presentación, quería conversar con ustedes brevemente acerca de lo que en EY llamamos SUNAT digital, y que tiene que ver con cómo interactuamos hoy con SUNAT, ¿no? Mencionaba yo un poco más arriba en esta presentación que el mundo ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado, se han acelerado las crisis, precipitan o aceleran procesos. Y uno de esos procesos es la digitalización en muchísimos ámbitos de nuestras vidas y también en cuanto a la relación con la administración tributaria. Mencionaba que hace muchos años las declaraciones juradas eran físicas, ahora son pues formularios virtuales, luego vinieron los comprobantes de pago electrónicos y luego han venido los libros contables electrónicos. Los libros contables para fines tributarios son los libros electrónicos. Entonces,
Y todo esto hace pues que la administración tenga información de los contribuyentes en tiempo real. Y esto tiene que hacer, nos parece a nosotros, que los mecanismos de control del cumplimiento de obligaciones tributarias que tienen las compañías tienen que adecuarse a estos nuevos mecanismos de fiscalización, a efectos de eliminar o reducir en cuanto sea posible la posibilidad de cometer errores y con ello reducir los costos fiscales de multas e intereses. Y digamos, yendo por ese camino, un tema importante tiene que ver con los comprobantes electrónicos. Y ahí estamos citando algunos criterios de la administración tributaria, por ejemplo, aquel que establece pues, que los comprobantes de pago preimpresos o físicos utilizados por los contribuyentes que están obligados a emitir comprobantes electrónicos no sustentan costo o gasto, ni tampoco crédito fiscal. El IGB se puede rescatar en ciertos casos, pero, por ejemplo, cuando los pagos de esos comprobantes impresos se han hecho utilizando medios de pago, ¿ok? Pero el costo-gasto desafortunadamente no se recupera. Entonces, esto es una muestra para nosotros de la importancia de los comprobantes de pago electrónicos. Y si hablamos de comprobantes de pago electrónicos, hablamos fundamentalmente de los XML, ¿no? Ustedes habrán visto que cuando nos llega un comprobante de pago, nos llega un archivo que es una representación virtual del comprobante de pago, pero también un archivo XML, que es un archivo con códigos alfanuméricos, unas letras ahí que no se entienden. En términos jurídicos, el comprobante de pago es el XML. Nosotros creemos que hay razones de carácter legal para discutir si es que el contribuyente debiera tener custodia o no de eso en la medida que estos XML pasan por la administración tributaria. La administración tributaria los aprueba, ¿no? Aprueba los comprobantes de pago antes de. No obstante, hemos observado en algunas fiscalizaciones que la administración tributaria requiere al contribuyente los comprobantes de pago y no la representación física, sino el XML. ¿Okay? Hemos visto también en la práctica que en algunos casos las compañías no tienen el control de los XML. Los tiene el proveedor de facturas electrónicas, los tiene el usuario de los comprobantes de pago y entonces se pueden armar ahí discusiones que, como digo, en términos jurídicos pueden prosperar probablemente no a nivel de la administración tributaria y nos parece que el punto acá es tener custodia de los XML, que son los comprobantes de pago en términos jurídicos, tener custodia y control de tal suerte que si en la fiscalización nos piden el comprobante de pago, presentemos el XML. ¿De acuerdo? Aquí hay un par de criterios más de la administración tributaria respecto de las multas que resultan aplicables si es que una factura electrónica no es registrada en los registros contables, ¿ok? Pero me parece que la idea de fondo acá es, que quisiera que se lleven, es la importancia de los XML como sustento del costo, gasto y crédito fiscal. Y siguiendo por el lado de los libros electrónicos, nosotros identificamos y hemos estado viendo en nuestra experiencia en los últimos años temas asociados con dos libros electrónicos que suelen ser en la mayor parte compañías, parte de lo que en EY denominamos la columna vertebral, donde no debieran haber errores, porque los errores nos pueden costar, ¿no? Uno de ellos es el libro electrónico del activo fijo. Y nosotros todavía seguimos encontrando, por ejemplo, compañías que en el libro electrónico del activo fijo anotan la depreciación contable, cuando lo que debe anotarse en el libro tributario del activo fijo es la depreciación tributaria. Si tenemos diferencias de tasas o diferencias de costos, lo que reportamos a SUNAT en el libro tributario del activo fijo, el libro electrónico del activo fijo, es la depreciación tributaria, no la depreciación contable. Eso supone, además, o en paralelo, hacer ciertos cruces básicos para asegurarse que la información que se está declarando en el libro o que se está declarando en la declaración jurada sea correcta, ¿no? De ahí, por ejemplo, tenemos
mirar activos antiguos, donde, digamos, por ejemplo, en el caso de inmuebles, la depreciación es con tasa fija. Ustedes saben que es 5% ya hace varios años, ¿no? Y antes fue 3%. Entonces, uno encuentra, pues, de repente un activo fijo inmueble que tiene 30 años de antigüedad, ¿no? Y te pones a sacar la cuenta y dices, no, pues si la tasa es fija, tasa fija, yo no puedo tener hoy día un activo que tenga 30 años de antigüedad y que esté computando depreciación, un activo inmueble, ¿no? Igual puede ocurrir con aquellos activos cuya depreciación está sujeta a contabilización, que son fundamentalmente los bienes muebles. Entonces, en el caso de activos antiguos puede ocurrir que con los sucesivos cambios en la legislación, es importante llegar a eso. Obviamente, las cosas establecidas. Como dicen, la declaración jurada. Y la declaración jurada, comprar el acuerdo de entonces, y en el libro diario, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo una depreciación declarada en el libro tributario del activo fijo, tendría que voltear a ver qué tengo en el diario. Porque lo que tengo en el diario, como gasto de depreciación, es la depreciación contabilizada. Y tendría que haber ahí una conciliación, una explicación de por qué estoy deduciendo más que lo que tengo, por ejemplo, como gasto en el diario. Pueden haber un montón de explicaciones, puede haber también un error, ¿no? Entonces, es un asunto que hay que mirar. Otro libro, para terminar esta presentación, que nos parece que es parte de la columna vertebral de muchas compañías, es el libro electrónico Cardex. Y ahí también hemos encontrado algunos asuntos que merecen atención, ¿no? Compañías, por ejemplo, que llevan costos estándar, pero que en los libros Cardex que se presentan a la administración tributaria no llevan los costos unitarios a valor real. Hay un informe de la administración y esto es un tema operativo que le compete a la administración y ha establecido pues que lo que debe incluirse en el Cardex son valores reales. Y aquí también tenemos pues algunos cruces básicos que hacer, pues, ¿no? El costo de ventas, que debiera cuadrar con los registros contables y con la declaración jurada. Y los análisis y conciliaciones que deben de hacerse por tipo de operación es algo también importante. Creo que el mensaje final acá es la administración, los libros electrónicos son como una declaración jurada, tienen el mismo valor legal que una declaración jurada de impuesto a la renta, es la información que el contribuyente declara. Y la administración trabaja con esos libros, no trabaja con el RP, no trabaja con el SAP o con el Oracle, trabaja con los libros y los libros deben de conversar entre ellos. Y los libros electrónicos tienen ciertos formatos, tienen cierta información detallada que tiene que describirse en ellos. Ciertas codificaciones, por ejemplo, para las salidas en el Cardex, hay toda una serie de codificaciones dependiendo del tipo de salida, si es una venta, si es una devolución, si es un retiro, si es un regalo, entonces si es un siniestro, entonces, y esas codificaciones deben mantenerse y deben respetarse. Y debemos de tomar el tiempo y el cuidado para reflejar esas codificaciones en nuestros libros electrónicos. Y muchos problemas y muchas discusiones ocurren cuando esas codificaciones no se respetan y cuando, debiendo haber registrado una salida del Cardex como una venta bajo el código 1, la registré bajo el código 2, que es devolución, digamos. Entonces, esas situaciones te generan inconsistencias que, que no se limitan a la simple emisión de quelas en las que te dicen, oye, no concilia con B, sino que en la fiscalización obviamente generan largas horas y mucho tiempo en explicaciones y en algunos casos esas explicaciones no convencen y terminan convertidas en acotaciones. Entonces, creo que el mensaje final acá es, las cosas han cambiado y el énfasis que tenemos que tener en los libros electrónicos y y el hecho que los libros reflejen efectivamente las operaciones, conversen con la declaración jurada, conversen con los libros, con las declaraciones juradas mensuales, conversen también entre ellos, ¿ok? Y con el diario fundamentalmente, efectos de evitar contingencias o dolores de cabeza.
Y es fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes esta noche. Les agradezco el tiempo y, bueno, quedo a su disposición para las preguntas de rigor en este tipo de eventos. Muchas gracias por la exposición, Guillermo. Muchísimas gracias, muy claro. Más bien, acabamos de habilitar el chat para que los asistentes puedan hacer algunas preguntas sobre lo que has expuesto el día de hoy, Guillermo. Vamos a darles un minuto, un par de minutos por lo menos, para ver qué preguntas hay y, bueno, procedemos a la solución de las consultas. Por supuesto que sí. De verdad que, Guillermo, muy interesante los comentarios que has hecho, el tema de los registros electrónicos, de los libros electrónicos, hay que tenerlo en cuenta y has hecho referencia a varios temas que hay que considerar, pues, ¿no? Hay que tener muy presente, sobre todo ahora entendemos que en estas épocas SUNAT va a comenzar seguramente en una etapa de fiscalizaciones, ¿no? Sí, ya están en una etapa de fiscalizaciones, en verdad. Hubo una suspensión ciertamente en el primer semestre del año debido a la condición sanitaria, pero a partir de julio del año pasado las fiscalizaciones se han reanudado, intensificado en algunos casos, fiscalizaciones de 2 años simultáneamente, y bueno, como el mundo se ha desmaterializado, digamos, como decimos en Uruguay, la interacción con la administración también es virtual, ¿no? Claro. Se tiene que digitalizar la información y presentarla por mes de partes, lo cual también toma un tiempo y también requiere protocolo, ¿no? Sí, pues habrá que acostumbrarnos. Tenemos una pregunta de Roxana Pérez. Roxana nos pregunta que los intereses por el préstamo de Reactiva Perú serán deducibles tributariamente en el periodo de gracia. Sí, claro, los intereses, recuerda que lo aplicable ahí es la regla del devengo, ¿no? Y el periodo de gracia no significa que los intereses no se computen, significa que no se cobren o que no se paguen, pero el pago no es relevante para propósitos del devengo. Lo relevante es el transcurso del tiempo en este caso, con lo cual sí, claro, los intereses se computan en el periodo de gracia y en el concilio. Bien. A ver si hay... Milagros Mesa nos pregunta, en el caso de facturación electrónica, ¿se reduce el plazo de declaración de 7 días a tan solo un día? Si puedes comentar algo al respecto. En el caso, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, claro, claro. En el caso de la facturación electrónica, ¿se reduce el plazo de declaración de 7 días a tan solo un día? Si puedes comentar algo al respecto. Sí, entiendo que ha habido un cambio en noviembre del año pasado respecto de los plazos y efectivamente se han acortado. No te puedo precisar ahorita si es a un día exactamente, pero es el plazo, si mal no recuerdo, el plazo que tiene la administración para contestar respecto a los comprobantes de pago. Antes había un plazo de validación que tenía la administración tributaria, que eran como 7 días, si no me equivoco, que actualmente se han reducido. Probablemente sea el día que tú mencionas. Bueno, lo que me comenta Alejandro López es no es una pregunta exactamente, ya de eso nos encargamos nosotros. Es un tema de la grabación del evento, ¿no? Entonces, eso ya depende de nosotros, ¿no? Lo haremos en su momento. Sí va a estar en la página web, en la página de YouTube de la universidad en su momento. Aide tiene una pregunta. ¿Los gastos por intereses solo están sujetos al límite del 30% del EBITDA o también a los ingresos por intereses exonerados? Bueno, están sujetos a los dos límites, en verdad. Ha sido materia de uno de los puntos de la presentación un poco más arriba.
aplican los dos. Hay un informe de SUNAT muy controvertido. Te digo la posición de la administración, ¿no? En verdad creemos que hay argumentos para discutir por lo menos la aplicación del segundo límite, el límite de los ingresos exonerados. Creemos que es un criterio discutible y que hay argumentos para discutirlo, pero hay un informe de la administración que dice que aplicaría ese límite también. Claro, claro. Boris Jesús Vázquez nos pregunta, considerando el informe 043-2020 de SUNAT, ¿podría precisar cómo deberían las empresas del sistema financiero aplicar el devengado tributario de los ingresos que perciben por comisiones, los cuales se reconocen contablemente a lo largo de la vida del préstamo, según normatividad contable de la SBS, que muchas veces se trasunta a través de los contratos? Claro, esa es una pregunta interesante, pero si mal no recuerdo, las operaciones, digamos, bajo una regla de devengo general, el informe exactamente, o normal, la que aplica para cualquier compañía que no sea un banco, el devengo de estos ingresos debiera reconocerse sobre la base de los contratos dicen, ¿ok? Y así como el gasto se reconoce cuando ocurre la comisión, o cuando ocurre el servicio que retribuye la comisión, el ingreso debiera reconocerse de la misma manera. No obstante, si mal no recuerdo, existe una excepción en la regla general del devengo que establece que los bancos pueden reconocer ingresos bajo sus propias normas contables. Gracias, Guillermo. Creo que fue nuestra última pregunta, Guillermo. Ah, no, perdón. Roxana Pérez también. Las licencias con goce de haber otorgadas a los trabajadores que no serán compensadas, ¿este gasto de personal sería deducible o tendría que ser una cuenta por cobrarle al personal? Depende del acuerdo con el trabajador, creo yo. O sea, pueden haber licencias con goce de haber que estén compensables, en cuyo caso, y esto es el acuerdo con el trabajador, en cuyo caso fiscalmente por lo menos van a ser cuentas por cobrar más allá de la caracterización contable, o podrían ser licencias con goce de haber que no sean compensables. Y en ese caso, lo que habría que evaluar es si es que bajo una regla de causalidad amplia, estos pagos a los trabajadores podrían ser deducibles aun cuando no retribuyen trabajo, porque son licencias, justamente no de trabajo, ¿no? Es un tema que tendría que verse bien finamente, considerando la condición del trabajador y la razón por la cual se paga esto. Ok, perfecto. Ahora sí creo que se terminó la ronda de preguntas. Guillermo, muchas gracias por la exposición. A nombre personal, te agradezco tu participación. Voy a darle pase a Luis Felipe Noriega, que va a dar las conclusiones y las palabras de despedida de nuestra 35 jornada contable y tributaria impuesto a la renta en tiempos de COVID. Adelante, Lucho. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias, Guillermo, por esta brillante exposición. Te recuerdo mucho cuando trabajábamos antes, cuando estábamos, como nos asesorabas cuando trabajaba en el mundo empresarial. Excelente exposición, igualmente la de Mireille. EY nos ha dado una buena lección de las cosas que debemos tener presente en nuestro planeamiento tributario y contable para el cierre de los estados financieros, ¿no? En ese sentido, este adecuado planeamiento contable y tributario busca reducir las distorsiones en materia de declaración de impuestos, como bien ha dicho Guillermo. Por ende, si nosotros hacemos una buena declaración, eso va a coadyuvar a la generación de mayor rentabilidad para las empresas. Entonces, es vital. Creo que estos 2 días han sido muy fructíferos. Agradezco, finalmente, a todos los participantes por haber participado, valga la redundancia, en esta 35ª jornada contable y tributaria de la carrera de contabilidad de la Universidad de Lima. Esperemos volverlos a ver, y Guillermo y Mireille, esperamos contar con su participación en futuros eventos. Muchas gracias. Gracias, Lucho.
Señoras, señores, entonces los esperamos para nuestra 36 jornada contable tributaria. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación. El esfuerzo de la Universidad de Lima y de la carrera de contabilidad surte efecto con su presencia, con su grata presencia. Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho.